donde las cosas materiales son más importantes que todo, donde las cosas materiales llegan a ser más importantes que Dios mismo. Entonces, en un mundo gobernado por ese materialismo, nosotros como creyentes a veces nos sentimos arrastrados por esa mentalidad materialista y podemos caer nosotros en un momento determinado en la avaricia que marca al mundo. Avaricia. ¿Podemos caer en esa avaricia? ¿Podemos llegar a ser avariciosos y olvidarnos nosotros del Dios que es el dueño del oro y la plata, del Dios que creó todas las cosas y del Dios que nos bendice con toda bendición? Podemos. Y aquí en la palabra aparece un pasaje bíblico de una persona que cayó en ese sistema malvado de la avaricia. Así que le invito a leer nuestras Biblias en la segunda carta, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 20 en adelante. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Versículo 20. Leemos su palabra en el nombre de Jesús. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, ¿cómo venía? Venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les dé un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así se llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha salido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares y viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. ¿Hasta cuándo? Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Señor, a esta hora te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos, Señor, en ella encontramos lo que necesita nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, para poder, Señor, crecer. Te damos gracias porque ella es el alimento nuestro. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En esta mañana te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que nos da de ser expuesto ante ella. Te rogamos, Dios, que nos enseñe en esta mañana.
gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchos de nosotros conocemos la historia relatada en ese capítulo 5 de este segundo libro de Reyes. Cuando nosotros leemos los primeros versículos nos damos cuenta de una obra extraordinaria que Dios hizo. Recordamos el nombre de Naamán. Es una historia muy famosa. No solamente la escuchamos aquí en el salón, sino que nuestros muchachos también la escuchan desde pequeño en la escuela dominical. Le hablan de ese general Naamán, un general que la Biblia lo describe como grande delante de su Señor. Naamán, un general que a través de él Dios le había dado grande victoria a esa nación de Siria, grande salvación. En ocasiones fue instrumento en las manos de Dios para Dios llevar bendición, pudiéramos nosotros decir, a esa nación de Siria. Pero el hombre tenía un problema y el hombre era leproso. Tenía una situación física en su vida, pero esa situación física señalaba una condición del corazón. Tenía un corazón arrogante, tenía un corazón altivo, era un general, era el principal hombre de Siria después del rey, y entonces él se sentía con mucho poder, Naamán. Nosotros conocemos entonces el desarrollo de la historia, cómo él llega a Israel para pedir la ayuda del profeta que está en Israel, porque una joven que ellos mismos habían llevado desde Israel hasta Siria, esclava, le había dicho a la esposa de él: si mi señor fuera a donde el profeta que está en Israel, él le sanaría, en Samaria él le sanaría de su lepra. Y el hombre que quiere sanarse, él vaya. Y entonces nosotros conocemos cómo se desarrolla la historia. El profeta le dice: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán y será sano. El hombre lleno de su arrogancia dice que no, que en su tierra hay mejores ríos que ese río Jordán, menospreciando lo que el profeta le había dicho. Y los siervos de él le dicen: no, pero si él te pidiera algo mayor, una cosa más grande, ¿tú no la harías? Y entonces los siervos le convencen y el hombre va 7 veces y a la 7ª vez, ¿cómo subió? Subió su piel limpia como un niño. Hizo el milagro. Pero es el evangelio mismo expuesto en ese capítulo 5 del segundo libro de Reyes. De cómo nosotros estamos leprosos en nuestro pecado. De cómo nosotros anduvimos en otro tiempo sin Dios y sin esperanza, sumidos en la acción del pecado en nuestra vida, y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Es el evangelio diciéndonos a nosotros a través de esa historia que solamente Dios puede limpiarnos a nosotros de la lepra del pecado, y lo hace a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Dios se había glorificado de una manera extraordinaria porque este hombre que salió leproso de Siria ahora estaba volviendo a Siria y estaba volviendo limpio. Y eso es gloria, ¿sí o no? Esa es la gloria de Dios. El hombre viene cargado de cuantas cosas para dársela al profeta. Viene cargado con oro, con plata, con vestidos, con esto, con lo otro. Y entonces cuando él va donde el profeta, agradecido por lo que había pasado, el profeta le dice: no es necesario. No es necesario que tú nos des esto. Entonces el hombre, tranquilamente, vuelve a su tierra agradecido de lo que Dios había hecho. Pero hay cosas que opacan la gloria de Dios. Hay cosas que nos hacen que los demás vean la gloria de lo que Dios ha hecho, pero a través de una ventana llena de neblina. ¿Cómo se ponen los cristales cuando se calientan? Empañado. Hay cosas que nosotros podemos hacer en nuestras vidas que empañan esa gloria de Dios.
Y entonces vemos este hombre llamado Giezi. En el versículo 20 arranca la historia de Giezi. Y cómo la avaricia de Giezi, que era el siervo del profeta Eliseo, cómo su avaricia estaba por opacar la gloria de lo que Dios había hecho en la vida de aquel hombre. Porque el profeta le dice, no es necesario que tú nos dé de esas cosas que tú has traído. No es necesario. Pero el siervo, y ustedes ya lo hemos leído aquí, dice, no se equivocó, se equivocó mi Señor. Un corazón lleno de avaricia. Se equivocó. Así que veamos nosotros en este pasaje bíblico algunas cosas que provocó este hombre con su avaricia. Así que dígale a su hermano que está a su lado, cuídate de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? ¿Qué es la avaricia? ¿Me ayudan? Desear, anhelar, atesorar, ambicionar solo las cosas materiales para beneficio de nosotros mismos. Así que la avaricia que podemos nosotros tener en el corazón pueden llegar a ser el Dios de nuestra vida, hacer de las cosas materiales el Dios de nuestras vidas. ¿Tener cosas es mala? ¿Es malo? Claro que no, no es malo. Lo malo es ponerlo en el lugar de Dios en nuestras vidas y hacer lo que sea para tenerlo. Así que la avaricia es eso. La avaricia lo que hace es formar un Dios en nosotros de las cosas materiales, poniéndola por encima del Dios verdadero que creó todas las cosas y que sobre todo eso nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces veamos nosotros a Giezi en esta historia. Versículo 20, esa parte A. Veamos nosotros la justificación de Giezi. Esa justificación que él usa para él salir corriendo detrás de Naamán a pedirle de las cositas que Naamán había traído. Entonces, dice el 20, esta parte A, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. ¿Qué había traído Naamán? Creo que en el versículo 5 nos dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo te enviaré, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo, mire lo que llevaba consigo, 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido, y tomó también carta para el rey de Israel. Era bueno lo que Naamán llevaba. ¿Tenía algún costo lo que Naamán llevaba? 6,000 piezas de oro. Ay, cuando Giezi vio eso. Ese versículo 20 dice, la justificación de él es que hizo mal. Está diciendo ahí, aquí mi señor. Dice entonces Giezi dijo, criado de Eliseo, dijo entre sí, para él, no se lo dijo a nadie más, se lo dijo para él mismo, lo pensó. He aquí mi señor estorbó. O sea que Eliseo lo que hizo fue estorbar a Naamán, porque él debió recibir todo lo que Naamán traía. Pero mis hermanos, el profeta, el siervo de Dios, lo que hizo fue no aceptar nada que empañara la gloria de lo que su Señor, su Dios, había hecho. Eso fue lo que él hizo, no aceptar lo que podía empañar. Si
Eliseo corre detrás de estas cosas y la abraza y la toma. Eso empañaba la gloria de Dios. Lo que completaba la gloria de Dios en aquel milagro extraordinario que hizo Dios a través de la vida de Eliseo, era que él iba a responder de manera diferente a como cualquier otro hombre hubiese respondido. La respuesta de él fue: no, eso no es necesario. Lo importante aquí es la gloria de Dios. Pero nos pasa a nosotros. Nos pasa. ¿Le pasa a la iglesia? ¿Ha escuchado el mensaje de muchos hombres en un púlpito en la iglesia pidiendo dinero? Pidiendo dinero. Y si tú siembras, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Y si tú pactas, Dios te va a dar mucho más. Si tú haces pacto con Dios, Dios salvará a tu esposa, tu esposo, tus hijos, ese hijo que está en la droga. Pacta con Dios y siembra y Dios lo va a sacar. Dígale a su hermano que está a su lado: mentira. Mentira. Este hombre de Dios le dijo: no es necesario. Para que él se fuera con un corazón impactado, bien consciente de que el don de Dios no se vende. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ha dado todo y nos lo regala. Al que Dios sana, lo sana porque Él quiere sanarlo. Al que Dios levanta, lo levanta porque Él quiere levantarlo. Al que Dios sostiene, lo sostiene y lo sostiene porque Él quiere sostenerlo. Dios hace salir ese sol que está ahí hoy y lo hace salir de gratis sobre justos e injustos. Dios hace parir esa tierra y de ahí comemos todos, justos e injustos, y Dios lo da de gratis para que se vea que la gloria es de Él. Pero este hombre entonces, con esa avaricia en el corazón, lleno de esta avaricia, sale corriendo detrás del profeta, de Naamán. Y entonces usa una mentira, que su señor le habían llegado 2 personas que si le podía mandar algo. ¿Cómo ustedes lo ven, mis hermanos? ¿Cómo ustedes ven a Eliseo si hubiese sido verdad? Inicialmente, no es necesario. Ni tu oro, ni tu plata, ni las cosas que tú traes. ¿Cómo se hubiese visto entonces Eliseo? Ven, Giesi, antes de que él se aleje, ve y dile que ahora sí necesitamos estas cosas. Lo pensé mejor. No, mis hermanos. Una de las cosas que creo firmemente es que la iglesia está para dar. La iglesia está para darle a este mundo moribundo y no para mendigar que el mundo nos dé a nosotros. Nosotros no tenemos nada que mendigarle al mundo porque el mundo nada tiene que darnos a nosotros. Nosotros sí tenemos que darle mucho al mundo, porque aquí el necesitado es el mundo que se está muriendo, pero la iglesia tiene vida y tiene todo lo que necesita porque su Dios se lo da. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahí estaba Giesi. La justificación que usó fue una mentira para decirle a aquel hombre que el Señor, que el profeta había mandado ahora a buscar esto. Estemos claros.
Nosotros estamos para darle a este mundo. Nosotros estamos para darle aún a los presidentes que Dios tiene para gobernar las naciones. La iglesia tiene abundante para darle a estos hombres, porque ellos necesitan sabiduría de Dios, y la iglesia la tiene en la palabra de Dios, la sabiduría que ellos necesitan para gobernar bien las naciones. Así que la iglesia no está para recibir de ellos, la iglesia está para darle a ellos. Bendito sea su nombre. Aleluya. Así que veamos en segundo lugar el accionar de Giezi. Versículo 20, la parte B al 21. Mire lo que dice. Vive Jehová, que correré yo tras él. ¿Y qué más? Y tomaré de él algunas cosas. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, cuando vio a Naamán que él venía corriendo, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Giezi tomó una decisión. Tomó una determinación porque a él le dolió dentro del corazón de él que el varón de Dios le dijera que el hombre no es necesario. Puede llevarte las cosas que trajiste, no es necesario. Pero el hombre no se sintió bien porque había algo dentro de él. Accionó. Dice él, vive Jehová que correré detrás de las migajas que aquel hombre podía darle, corriendo detrás de las migajas. Mis hermanos, y eso es no conocer al Dios que provee. Eso es no conocer al Dios que es dueño del oro y la plata y que Él se lo da a quien Él quiere. ¿A cuántos de ustedes le ha faltado comida algún día? ¿Cuántas veces se han acostado sin haber comido una vez al día? ¿Cuántos de ustedes viven debajo del puente? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes ha tenido que mendigar y salir y sentarse en una acera a extender la mano para que le den? Y no hemos visto, ¿verdad? En tiempo de escasez, claro que sí. Pero Dios nos deja pasar por ahí para que aprendamos a depender de Él y no de las migajas que puedan darnos los demás. Yo no estoy diciendo en esta mañana que si alguien te da algo, tú le digas no. No es eso lo que estoy hablando. Estamos hablando de la avaricia que puede haber en el corazón que inclina nuestras vidas solamente a las cosas materiales, poniéndola por encima del llamado y del favor de Dios. El hombre corrió, corrió más que Félix Sánchez, más que, ¿cómo se llama? Mary Lady. Si ese hubiese participado en la Olimpiada de Francia 2024, se lleva el oro. Porque el hombre corrió. El avaro no le importa lo que tenga que hacer para conseguir lo que él quiere conseguir, lo va a hacer. Porque su corazón está totalmente inclinado a esa condición. Él perseguía su propio interés. Fue diligente en correr. Perseguía su propio propósito. Buscaba saciar esa necesidad interna, pecaminosa que había en su corazón. Eso es la avaricia. La avaricia es egoísmo manifiesto. La avaricia nos lleva a pensar que todo debe ser para nosotros y si conseguimos, lo guardamos, y si alguien tiene hambre no le damos nada porque es para guardar, porque ese es el Dios, el dinero. Ahora yo le hago una pregunta, mis hermanos. Si usted tiene mucho dinero y usted vive solamente para guardar el dinero, ¿de qué sirve el dinero? Si tiene millones en papeleta y lo tiene debajo del colchón o en una botija. Mucha gente buscando botija en este tiempo.
¿De qué sirve el dinero? ¿Para qué sirve? Tampoco estoy diciendo que todo lo que usted se gana lo malgaste. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de avaricia. ¿De qué te sirve tenerlo si el día que te vayas de aquí no te va a llevar ni siquiera un peso de eso? ¿De qué sirve? La Biblia dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Entonces, si Dios te dio un buen trabajo y te está yendo bien, gloria a Dios por eso. Pero no es para que te muera de hambre y guardarlo y dejarlo todo guardado. No, disfrútalo. Dígale a su hermano, disfruta lo que Dios te da. Disfrútalo. Si tienes que dejar de andar en la bicicleta que tienes y te puede comprar un buen carro, cómprate un buen carro. Dios te dio. Lo que Dios te dio es para que tú lo disfrutes. Disfrútalo. Pero eso de estar guardando y cuidado que quien me le pone la mano a un peso de eso y guarda y guarda y guarda, eso se llama que el Dios de tu vida no es el que está en los cielos, sino el que tú tienes guardado ahí. Ese es el que controla tu vida y eso se llama avaricia. Así que el hombre hizo todo lo que fuera, salió corriendo detrás de este hombre para alcanzarlo. No importa lo que tuviera que hacer, lo iba a hacer. Avaricia. Ustedes han escuchado, mis hermanos, estos teleevangelistas que piden para comprar un avión porque ya el avión de ellos está medio viejo. Y uno que dice que no puede viajar en aviones comerciales porque él no puede viajar en estos tubos llenos de demonios. ¿Ustedes no lo han visto eso? Si no lo han visto, le menciono nombre de aquí. Kenneth Copeland. Yo le puedo seguir mencionando nombres desde aquí. Nombre, nombre y nombre. Para que usted sepa lo que está viendo muchas veces. Eso se llama avaricia. El Dios de esos hombres no es el Dios de los cielos. Es el dinero. Y por el dinero hacen lo que sea. Como Giesi, que corrió a toda velocidad para alcanzar algunas cositas que este hombre le podía dar. Pero veamos nosotros las herramientas que él usó. Giesi, versículo 22 al 24. Y él dijo, cuando él le pregunta, ¿todo bien? Bien. Mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, bien armado el cuento, ¿verdad? Bien armado, bien articulado. De tal manera que Naamán no se dio cuenta de que este hombre se estaba inventando una historia, porque la avaricia nos lleva a nosotros a inventarnos historia que cualquiera se la cree. Y a veces, si la usamos muchas veces, también nosotros terminamos creyendo nuestra falsa historia. Llegaron del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él, y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, tranquilo, callado. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Lo que Naamán le dio, él no podía llevarlo solo. Se habla de 2 talentos de plata. ¿Y qué es un talento? Un talento es aproximadamente 40 libras de plata, mis hermanos. Y todo lo que aquellos hombres tuvieron que ayudarle.
Él usó sus herramientas para lograr su objetivo. En este caso, Giezi tenía una herramienta que era la mentira. Los avaros dicen de todo, mis hermanos, para llegar a tener lo que su corazón desea. Creó esta historia. Y él no le importó que la historia que él había creado destruyera delante de aquel hombre en el cual Dios había hecho el milagro y que tenía una imagen extraordinaria del siervo de Dios, porque el siervo de Dios no le recibió nada material. A él no le importó que estuviera destruyendo la reputación de este hombre. A él no le importó que Naamán pensara, oye, ¿qué pasó aquí? Porque la verdad que la mentira destruye reputaciones. La mentira hace de todo. Si yo me acerco a usted para hablarle de un hermano y lo que le estoy diciendo es mentira y siembro esa mentira en su corazón y usted deja que se la siembre en el corazón sin investigar, entonces la reputación de ese hermano, para mí ese hermano, la reputación se le fue al suelo. La mentira destruye reputaciones. La mentira divide familias. La mentira destruye amistades muy estrechas. Puede destruirla. Y la herramienta de aquel hombre fue una mentira. Ahí estaba. Dice mi Señor que le llegaron 2 siervos del monte de Efraín, que le mandes algo. El hombre de Dios que se había abstenido de tomar el dinero y que nada más se había ido con esa imagen en su mente del hombre de Dios, ahora esa mentira podía destruir la reputación del siervo de Dios. El mentiroso miente para esconder algo, siempre. Y para mantener la mentira que dijiste, hay que seguir creando otras mentiras para tapar esa mentira. Mire el 25c. ¿Cómo tuvo que usar otra mentira? Tu siervo no ha ido a ningún lugar. Cuando él le preguntó, Giezi, ¿por dónde estaba? ¿O dónde andaba? ¿Cuál fue la mentira? Tu siervo no ha ido a ningún lugar. Pero esa mentira fue para tapar la otra mentira que le había dicho a Naamán. El objetivo era lo material y el medio para alcanzarlo era el engaño y era la mentira. Y lo mismo sucede en estos tiempos. Ese es el corazón del ser humano. Ese es el corazón nuestro. Lleno de engaño, dice la Biblia. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ahí estaba demostrando la falta de fe en el Dios del profeta al cual él le servía. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor del dinero, por el amor del dinero se miente, se difama, se engaña, se traiciona, se mata, se trafica, se prostituye la persona, se hace de todo cuando la persona ama el dinero. ¿Y el amor al dinero qué es? Avaricia. En la Biblia la avaricia dice que Judas vendió a Cristo. ¿Por qué? Por unas cuantas monedas, pero era la avaricia del corazón. Judas estuvo ahí con Jesús 3 años igual que los otros. Sin embargo, el hombre, dice la Biblia, nunca creyó. Era ladrón. Sacaba
de las ofrendas que le daban para el ministerio de Cristo, él sacaba para él. No era fácil, hombre. Así que, mis hermanos, si hay algo de lo cual nosotros debemos huir, se llama la avaricia. Dígale a su hermano que está a su lado, huya de la avaricia. Pero no solamente eso vemos. El hombre llega delante de Eliseo, llega otra vez. Versículos 25 y 26. Y así que llegó al lugar, ¿cuál lugar? ¿Cómo era el lugar? El 25. El 24. ¿Qué dice? Así que al lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, los que le iban ayudando, y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. 25. Y él entró y se puso delante de su señor, bien tranquilo. Ya estaba descansado, él no llegó de la caminata, ni con el sudor en la frente. No, él llegó tranquilo, relajado. Y dice ahí, y Eliseo le dijo, el profeta de Dios, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba allí también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. El hombre llega donde Eliseo y lo último que él se imaginó era que el hombre de Dios sabía lo que había pasado. El hombre de Dios nunca estuvo ajeno a lo que él estaba haciendo. Él llega bien, con la cara limpia, con su carita bien tranquila. Y ahí viene entonces la pregunta. Él no quiso escuchar esa pregunta que llegó. Dice el 25, y él entró y se puso delante de su señor. Llegó otra vez a donde estaba el Señor. ¿Dónde había dejado las cosas que había recibido? En el lugar secreto. ¿Secreto para quién? Secreto para el resto, pero para el hombre de Dios no era secreto. Y él llegó y él no quería escuchar la pregunta que venía. El hombre que no tiene temor de Dios en el corazón, le llega la pregunta, ¿de dónde vienes, Giesi? ¿De dónde vienes? ¿Dónde tú estabas? Dios lo había descubierto. A los ojos de Eliseo, eso quedó, mis hermanos, como si hubiese sido visto en una pantalla 3D, nítida, 8K. Toda esa acción estuvo expuesta ante los ojos de Eliseo y Eliseo lo había visto todo. Delante de Dios no hay nada que podamos hacer que se pueda esconder. ¿De dónde viene, Giesi? Y la respuesta es, ¿cuál fue la respuesta? De ninguna parte. Yo no he salido. Y ya lo habían visto todo. Como nos pasaba a nosotros cuando éramos pequeños. A veces salíamos, le hago las historias mías. A veces salíamos escondidos y nos metíamos en una charca, una cosa, a bañarnos ahí en la charca. Pero los viejos de uno no querían que uno fuera. Entonces llegaba tranquilo sin que me vieran y me metía en la cama. Y ellos llegaban, ¿y dónde estaba? Yo estaba acostado aquí. Es verdad, déjame ver. El cenicero.
¿Y qué venía después? ¿A cuánto le pasó? A mí, a mí que ni le preguntaban y ellos sabían. ¿Para qué preguntarle? Eso se veía a lo lejos. Entonces, mis hermanos, el siervo de Dios lo sabía. Y la respuesta es tiempo de tomar plata, tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es tiempo. Y el siervo de Dios está viendo y lo está relacionando con el milagro que Dios había hecho en la vida de este hombre llamado Naamán, que llegó lleno de arrogancia y lleno de lepra y ahora se iba humilde y sano. Y él le estaba diciendo, es tiempo de hacer esto en vez de disfrutar la gloria que Dios ha manifestado en medio nuestro en este día. Es tiempo de poner nuestros ojos en las cosas materiales, viendo las cosas que Dios ha hecho. Es tiempo, mis hermanos, que nosotros estemos enfocados en las cosas materiales, viendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y nuestros corazones, de cómo nos sacó del lodo cenagoso, de cómo nos ha limpiado, de cómo nos ha sentado en lugares celestiales, para que nosotros estemos con la lengua afuera, corriendo detrás de las cosas materiales, cuando Él es el que suple nuestras necesidades. Es tiempo. Y entonces ahí vienen los resultados. Finalmente llegan los resultados de la avaricia. 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él. ¿Cómo salió? Leproso, blanco como la nieve. ¿Qué precio más alto? ¿Cómo este hombre había cambiado la gloria de Dios por 2 talentos de plata y 2 mudas de vestido? ¿Cuál fue el resultado? El resultado es la consecuencia de lo que produce nuestro pecado cuando nosotros quitamos los ojos de la gloria de Dios y la ponemos solamente en las cosas materiales. Ahí dice que narra el triste final de esta gloria del capítulo 5. El capítulo 5 cierra con este triste final. Solamente por la avaricia de un hombre. Llegó el momento de cosechar lo que él había sembrado. Llegó el momento de recoger lo que él había esparcido. Giese había sembrado avaricia y ahora cosechaba destrucción en su vida. Como siempre termina todo aquel que es avaricioso. ¿Cómo sufren las personas acerca del avaro? Los familiares que están alrededor del avaro. ¿Cómo que termina diciendo el pasaje en el 27? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a quiénes más. ¿Hasta cuándo? Hermano, toda la descendencia de Giesi, toda la descendencia terminó siendo leproso por la avaricia de uno. Lo que pasa es que la avaricia le da permiso a que las posesiones materiales no las poseamos nosotros a ellas, sino que ellas nos posean a nosotros y nos manejen como ellas quieran. La avaricia llega a ser el cáncer del contentamiento. Llega a ser el cáncer porque la avaricia puede destruir el contentamiento en el corazón de una gente
Porque un avaricioso nunca está contento con lo que tiene. Quiere más, más, más y más. Eso no se detiene nunca. Cuando nos fijamos solo en las cosas materiales, nos vamos haciendo más pobres, aunque tengamos todas las cosas materiales. Sencillamente somos más pobres. Por el amor al dinero surgen los fraudes, las mentiras, los engaños, las traiciones, los robos, los desacuerdos, los crímenes, los secuestros, y familias enteras se desgracian la vida por una herencia, porque todo el mundo quiere tener más de la herencia. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros y nos guarde de la avaricia. Salmo 119:36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Proverbio 28:16, el príncipe falto de inteligencia multiplicará los agravios, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán a vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Honra a Jehová con tus bienes, dice su palabra, y con las primicias de todo tu fruto, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Así que, mis hermanos, el creyente, la avaricia no es para el creyente en Dios. La avaricia es para el impío que cree que el dinero y las cosas materiales son su Dios. Tú y yo tenemos un Dios que nos ha bendecido en gran manera, un Dios que nos da todas las cosas y el Dios que nos sostiene. Posiblemente en la mañana no tengamos que comer, pero Dios se ocupará de que algo llegue, porque Dios es nuestro proveedor. No tenemos que andar corriendo detrás de las cosas materiales, porque Él es el dueño de ellas. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios te ayude y que Dios me ayude a verle siempre a Él como el más importante en nuestra vida, y no las cosas materiales. Él es el verdadero Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a estar